Bueno, por el momento vamos a hacer como un impasse, vamos a detenernos un poco en profundizar el concepto de clases, ¿sí? De definición de objeto de clases, más allá que vamos a seguir trabajando, pero con lo que conocemos hasta ahora. Hemos visto cómo declarar una clase, cómo definir sus métodos, cómo definir sus atributos y cómo en la main creamos un objeto de dicha clase. Ahora nos vamos a centrar en una estructura de datos llamada tipo vector. Primero tenemos que ver qué son las estructuras de datos. Hemos empleado variables de distinto tipo para el almacenamiento de datos. Variables int, float y string. Son los tipos de variables que hemos definido. Variables de tipo entera, podemos guardar solamente valores enteros, float con parte decimal y string para guardar cadenas de caracteres, por ejemplo, para guardar un nombre. En esta sección veremos otro tipo de variables que permiten almacenar un conjunto de datos en una única variable, o sea, una variable que almacena muchos datos. Podríamos decirse que es un vector. Un vector es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de datos. La característica es que todos los datos que se guardan en el vector son del mismo tipo. Yo definiré un vector de enteros, o un vector de float, o un vector de string. Con un único nombre se define un vector y por medio de un subíndice hacemos referencia a cada elemento del mismo. Son lo que se llaman las componentes. Las componentes van a almacenar valores enteros, float, string, ¿sí? Pero el vector va a almacenar un conjunto de elementos. Y lo vamos a ver con un problema. Imaginemos que deseamos guardar los sueldos de 5 operarios. Según lo conocido, deberíamos definir 5 variables si queremos tener en un cierto momento los 5 sueldos almacenados en memoria. Definiría sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3, así hasta sueldo 5, 5 variables, y las cargaría y tendría en un determinado momento las 5 variables cargadas. Vamos a emplear un vector, solo vamos a ver que empleando los vectores solo se requiere definir un único nombre y accedemos a cada elemento por medio de un subíndice. Yo voy a definir el vector sueldos y va a tener 5 casillas, no una sola como veníamos trabajando con las variables de tipo int, float y string. Con las variables de tipo vector me permite almacenar varios valores. Acá yo voy a definir un vector sueldos que permite almacenar 5 sueldos. ¿Sí? Hay una determinada sintaxis, ya sea para crearlo el vector, para cargar sus elementos y para acceder a cada elemento, que es lo que veremos ahora. ¿Sí? Vamos a pasar a hacer el programa que resuelve trabajar con este vector. Vamos a crear una aplicación de consola con .NET Framework. Va a responder al proyecto 67 del curso. ¿Sí? Vamos a cambiar el nombre de clase, en vez de que se llame program, le vamos a llamar eh, sueldo operarios. ¿Cómo se declara un vector? Un vector le vamos a declarar este vector sueldos. ¿Cómo hacemos? Vamos a guardar sueldos con valores enteros. Esta es la sintaxis para declarar un vector. Si no pongo los corchetes, estoy definiendo una variable tipo entera. Si ponemos los corchetes, ya estoy declarando un vector. Esa es la sintaxis para declarar un vector. Agregar corchetes abiertos y cerrados luego de la palabra clave del tipo de dato. Podría ser int, podría ser float, podría ser un vector de string. Pero esto es la declaración. En algún momento hay que crearlo el vector. Lo vamos a hacer en el método cargar. Vamos a hacer un método cargar. Acá es donde voy a crear el vector. Sueldos igual, como son objetos en C# los vectores, tengo que usar también el operador new. Y ahí disponemos, se va a crear un vector de 5 elementos. Y esta es la sintaxis. Esta, pongamos un comentario. Esta es la creación del vector. Acá estamos haciendo la declaración de un vector. Declaración de un vector. Y esta es la creación. Son dos pasos. A diferencia que las variables primitivas int, string, float, los vectores primero hay que declararlos y luego hay que crearlos.
En este momento, cuando he hecho new in 5, he reservado espacio para 5 casilleros, para poder almacenar simultáneamente 5 sueldos. ¿Cómo vamos a proceder para cargarlos? Para cargarlo, uno podría, en forma secuencial, a ver, yo lo tengo acá, podría ir cargando cada uno de los elementos de esta forma. Sueldo subíndice 0, cargo un sueldo. Sueldo subíndice 1, cargo otro sueldo. Pero esta forma secuencial es muy engorrosa. Si tuviese que cargar 50 sueldos en forma secuencial, entonces lo que se hace, se utiliza una estructura repetitiva. Vamos a utilizar estructura repetitiva for, que se repita 5 veces. Y lo que vamos a ir haciendo dentro, vamos a definir una variable console write. Le vamos a pedir que ingrese el sueldo, y en sueldos subíndice F vamos, primero, vamos a cargar la variable línea con la consola llamando readline y vamos a guardar en sueldo subíndice F lo que tiene línea. Esto se va a repetir 5 veces este bloque. Si nos fijamos, para cargar los elementos de un vector ahora ya varía con respecto a un tipo de dato primitivo que se llama, porque acá tengo que indicar el nombre del vector y entre corchetes qué elemento del vector estoy cargando. Si el elemento 0, si el elemento 1, si el elemento 2, el 3, el 4. Y en vez de poner los números fijos, disponemos la variable f, que es el contador del for, que va a valer 0 la primera vez. O sea, estas 3 líneas son las mismas que estas 3 líneas. Nada más que acá estas 3 líneas están repetidas 5 veces. Si yo la dispongo dentro de un for que se repita 5 veces y reemplazo el subíndice, en vez de poner 0, 1, 2, 3 y 4, dispongo la variable f. F va a valer 0, 1, 2, 3 y 4. Veamos que realmente es así. En la main creemos un objeto de la clase sueldo operarios. Creo un objeto de clase sueldo operarios y llamo al método cargar. Voy a detener la ejecución del programa llamando readKey. Veamos. Hasta acá. Bueno, se ejecutó la aplicación, llama al método cargar y se crea el vector sueldo igual a new in 5 y este for se va a repetir 5 veces pidiendo ingrese el sueldo. Voy a cargar por ejemplo 1000, ingrese el sueldo 2000, 3000, 4000 y 5000. Y ahí finaliza, se ha detenido el programa en el readKey, ya que este for se repitió 5 veces y cargado los 5 sueldos. ¿Dónde están almacenados 5 sueldos? En el vector sueldos. Vamos a proceder a imprimir posteriormente ese vector para ver que realmente están cargados. Vamos a hacer un segundo método, public void imprimir, y el método imprimir vamos a mostrar los datos por pantalla. Vamos a mostrar un mensaje primero, listado de todos los sueldos, y mediante una estructura repetitiva for, que se va a repetir 5 veces, vamos a ir mostrando cada uno de los sueldos. Sueldos es el nombre del vector y subíndice qué elemento del vector quiero imprimir. Solamente nos falta llamar al método imprimir desde la main. Ahí llamo imprimir. Entonces primero se va a ejecutar el cargar y luego el imprimir. Probemos y ya tenemos. Ahora este primer for, el for del cargar, se repite 5 veces. Me va a permitir cargar los 5 sueldos. Y luego vemos el listado de todos los sueldos y son exactamente los valores que hemos cargado. Tengamos en cuenta que cuánto espacio reserva el vector.
para 5 casilleros o 5 elementos. Tenemos una única variable llamada sueldos. Es un atributo de la clase. ¿Por qué? Porque lo creamos en el cargar, lo cargamos por teclado de los elementos, y en el método imprimir estamos en dos métodos utilizando el vector sueldo. Por eso lo hemos definido como un atributo de la clase. Recordemos que los vectores hay que declararlos y en algún momento crearlos. ¿Cómo se cargan los elementos? Acá por asignación voy cargando cada uno de los elementos, indicando el subíndice. Y acá los accedo para imprimirlos. Creo que hemos visto entonces en este concepto lo más importante, esta estructura de datos que llaman la estructura de datos vector. Indicamos el tipo de datos, que puede ser int, float, string. Luego, para que sea un vector, ponemos corchetes veto cerrado. Como se trata de un vector, hay que crearlo con el operador new, porque son objetos los vectores en lenguaje C#. Para acceder a los elementos siempre tengo que indicar acá el subíndice. No puedo hacer directamente ahí el nombre. Fíjense que ahí da un error sintáctico. Yo no puedo al nombre del vector cargar un valor. Yo tengo que decir el nombre del vector y en qué elemento del vector voy a cargar. Porque recuerden, un vector almacena un conjunto de datos. En este caso 5 elementos. Una variable, por ejemplo, entera inf, que no es un vector, reserva espacio para un solo casillero. Los vectores reservan espacio para muchos casilleros. Entonces tengo que decir qué elemento o qué casillero estoy accediendo, ya sea para cargar el dato o para imprimir. No puedo imprimir todo el vector poniendo el nombre del vector. Tengo que indicar sí o sí qué elemento del vector estoy imprimiendo o cargando en este caso. Bueno, este es el primer problema que presentamos. Vamos a estar trabajando con vectores. Gracias.